¿Qué tal? Pues hemos llegado al final de nuestro curso, alumnas y alumnos de esta maestría en educación superior de la materia de modelos de innovación en la educación. Me da mucho gusto que hayamos ya concluido este curso, que estemos cerrando finalmente nuestra materia y bueno, pues quiero reconocer el esfuerzo, el trabajo que han vaciado sobre la plataforma y que bueno, a partir de ello he podido evaluar y validar algunos de sus aprendizajes y también algo que para mí siempre resulta muy importante, pues conocer sus puntos de vista, visualizar sus potencialidades como futuros responsables de instituciones educativas, como docentes frente al grupo para quienes así lo son. Me da mucho gusto ver y notar su evolución en este proceso. Con algunas y algunos de ustedes creo que tuve la oportunidad de coincidir también en la licenciatura y eso es aún más gratificante porque me permite ver que han continuado por este camino de aprendizaje con todo lo que implica la complejidad de los tiempos, las obligaciones laborales y familiares que muchas veces conlleva el estar presentándose en estas condiciones y a mí me place mucho y siempre va a ser muy gratificante estar detrás de la pantalla frente a un grupo y eso creo que es algo que tengo que reconocerles. También reconozco el avance en sus trabajos, espero que a partir de todo lo que hemos comentado en estas sesiones, pues hoy tengan ustedes una visión diferente de lo que resulta la innovación y en particular la innovación aplicada a los sistemas educativos. Y en esta sesión, y para cerrar nuestra materia, sí quiero hacer una clara distinción entre estos dos puntos y en dónde estamos ubicados para que podamos ir revisando en dónde nos hemos detenido, qué es lo que ha faltado y cuál es la labor particularmente de las y los docentes, de los titulares de las instituciones y hacia dónde debemos caminar en esta materia de innovación educativa. Repasando un poco lo que a lo largo de nuestro curso hemos tenido, bueno, pues partimos de definir lo que era la innovación, esta parte de todo aquello que se va desarrollando con relativa disrupción en la sociedad y cómo va generando el uso de herramientas en situaciones de diferentes contextos. Es decir, innovar esencialmente es ocupar algo que sirve para determinada cosa o que fue desarrollada para determinada cosa y hoy tiene una aplicación que potencializa o que cambia o que mejora el desempeño de otras condiciones. Tal es el caso de la tecnología en la educación, la tecnología en la medicina, la tecnología y las comunicaciones, la tecnología y la socialización. Y siempre que hablamos de innovación, también es quizá la segunda parte de nuestro curso, nos enfocamos en tecnología y también a lo largo de nuestras sesiones descubrimos que no toda la innovación está ligada con la tecnología, que muchas veces el cambio de una práctica cotidiana aplicada a un nuevo contexto, incluso que no tenga incorporada la tecnología, representa una innovación. Eso también es muy importante. También revisamos que la innovación en sus diferentes estadios tiene aplicaciones también en los diversos niveles educativos y que para la educación básica una práctica innovadora puede sacar a los niños de su contexto y revisar los planes y programas de estudio para que desarrollen aprendizajes fuera de lo memorístico y empiecen a desarrollar aprendizajes actitudinales en otro contexto. Es decir, innovar no siempre implica meter la tecnología. Particularmente en el caso de la educación básica, quizá innovar represente separarse de la tecnología y eso creo que nos va a dar todavía muchas cosas en el futuro. Y finalmente, en nuestras últimas sesiones vimos cómo las prácticas de innovación educativa están incidiendo paulatinamente en los sistemas de educación superior y cómo estos sistemas se han ido adaptando, han ido mutando, se han ido modificando para poder presentarse de manera más atractiva ante los destinatarios de la educación, en este caso los estudiantes. Pero hay mucho más que hacer en materia de innovación. Si regresamos al inicio de esta sesión, la educación superior en particular, la innovación por un lado, tienen todavía muchos retos. Hay retos en la innovación y retos en la educación. En América Latina la educación tiene todavía muchos retos. El primero es el acceso y la equidad. Es decir, a pesar de que la educación superior se ha expandido en la región, todavía hay muchas barreras para el acceso de grupos vulnerables y también las personas de bajos recursos, comunidades indígenas, personas con discapacidad, todavía no pueden acceder tan rápido a la educación superior o con la misma facilidad con la que lo hace alguien que no tiene discapacidad, que vive en una comunidad urbana y que además
tiene la virtud de la cercanía con una institución. Les pongo un ejemplo. ¿Dónde se concentra la mayor parte de las escuelas de la Universidad Autónoma del Estado de México? En la capital. En Toluca existen la mayor parte de escuelas y la mayor concentración de alumnos del sistema de la Universidad Autónoma del Estado de México se concentra en Toluca. Pero Toluca representa apenas el 10% de la población del Estado de México. ¿Cómo se da cobertura a los otros 14 millones de mexiquenses que viven fuera de Toluca? Ese es un problema, es algo que no hemos logrado solventar y que quizá lo anquilosado del modelo de universidad que habíamos estado viviendo hasta antes de este cisma de la pandemia, bueno, pues hoy nos invite a reflexionar. Es necesario que existan campus con grandes edificios, con grandes instalaciones a lo largo de todo el territorio, o la cobertura y la facilidad de acceso y la equidad en la educación se pueden lograr con la mediación tecnológica. Esa quizás sería la pregunta. Pero ¿cómo hacemos para que la tecnología, ya lo comentaba en alguna sesión anterior, no se vuelva un elemento de separación ni de segregación? Y por el contrario, que la tecnología nos une y no lo separe. El acceso y la equidad es quizá el primer problema que tienen que compartir tanto la tecnología como la educación. Vamos a un segundo punto que me parece muy importante, la calidad educativa. No podemos negar que la calidad educativa, específicamente en América Latina, cambia radicalmente entre instituciones y entre programas. Es muy importante garantizar que todos quienes estudian en línea, en presencial, a distancia, en un modelo híbrido o mixto, garanticen siempre estándares básicos de aprendizaje. Es decir, que no nos cerremos a que es únicamente tú eres abogado de los que aprendieron en línea y tú eres abogado de los que aprendieron en el juzgado. Eso no puede ser. Tenemos que establecer estándares muy adecuados para que la educación garantice para todos un estándar de calidad. Y aquí se complementa con una serie de condiciones que tienen que ver con la pertinencia y la vinculación, que veremos un poco más adelante. ¿Cómo vamos a lograr la calidad? También mejorando nuestros docentes. Es decir, hoy no podemos negar que nosotros de este lado de la computadora tenemos alumnos diferentes. Ustedes, con algunos, insisto, coincidí en el modelo presencial, pero no con todos. No sé cuáles son sus estilos de aprendizaje, cuáles son los factores que les causan distracción, les atrae el modelo, están aquí porque es una única alternativa, están convencidos de que están aprendiendo, cómo están desarrollando, qué hay detrás de este ejercicio de mediación de conocimiento cuando ustedes cierren su computadora. Eso es algo que no puedo saber y que me gustaría conocer, y que sin embargo tenemos que adaptar nuestro estilo de enseñanza a sus estilos de aprendizaje. No es fácil, porque representa desprenderse de un paradigma que nosotros traíamos de interacción, de cotidiano, de presencialidad, y después no verlos y entender que detrás de cada renglón en la plataforma hay una persona que está desarrollando un estudio. Eso tiene que cambiar. Es decir, tenemos nuevos alumnos, debemos tener nuevos maestros con actualización, con sensibilidad y con una preparación que, lo digo con pesar en la parte que nos toca, no lo hemos logrado. No todos los maestros estamos preparados para un modelo de no presencialidad educativa. Y si no, pregunten en la educación media superior, pregunten en la educación media básica y educación básica, y hay quien no concibe la escuela sin la interacción. ¿Cuál es otro de los retos muy importantes que vale la pena destacar? El financiamiento. El financiamiento de la educación superior es un desafío importantísimo a resolver y en el que la innovación también tiene mucho que hacer. No hay dinero que alcance. Si lo vemos en esa claridad, no hay dinero que alcance. Ustedes quédense con la reflexión. Explíquenme por qué han proliferado las instituciones educativas de todas las calidades. Afortunadamente estamos en una que se preocupa por hacerlo de manera adecuada. ¿Por qué han proliferado las instituciones particulares en oposición a las instituciones públicas? Es decir, ¿por qué no ha crecido de la misma manera? La respuesta es simple. No hay dinero que alcance. Y por el contrario, hay una enorme demanda del servicio. ¿Y quién la tiene que financiar? La tienen que financiar los propios alumnos. Es un mito, y creo que esto lo he dejado claro en diversas ocasiones, que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Ni tiene la obligación de ser laica, porque los valores universales se comparten por las religiones, y si no, volteen a ver en Japón, donde las religiones diversas conviven con los sistemas educativos y no pasa nada. Gratuita, eso lo voy a dejar al final, y obligatoria. Todos tendríamos obligación de estudiar. ¿En quién recae la obligatoriedad de la educación en
en esta oración constitucional del artículo que nos atañe a nosotros, del artículo tercero. ¿De verdad debe ser obligatoria? Y si yo no quiero, ¿cómo me van a obligar? Y dejo la gratuidad para el final por el tema que estamos tratando del financiamiento, porque me parece muy importante destacar algo. La escuela pública no es gratuita. Alguien la paga. Alguien la paga con sus impuestos. La pagamos todos los que pagamos impuestos, y algunos más, algunos menos. Quien la recibe no la paga, o no la paga en la proporción del valor y del costo financiero que tiene. Pero la educación no es ni puede ser gratuita. Mientras nosotros sigamos pensando que la educación gratuita es la solución, tenemos un problema. Cuando decimos que la educación es gratuita, lo que hacemos es pretender relevar la obligación de las familias de invertir tiempo, de invertir dedicación y de invertir en lo básico para sus hijos. Llevan al hijo a la escuela y te dicen, usted tiene que regresármelo leyendo porque esta es una escuela pública y la educación es gratuita. Señor, tiene que comprarle cuadernos, tiene que darle desayunar, tiene que bañarlo, tiene que peinarlo, tiene que procurar que tenga lo básico en casa. No, usted no se meta. Usted aquí enseñe y yo veré cómo lo hago. Es mentira. Alguien paga por la educación. Y si ustedes hacen un censo de todos esos que tanto se quejan de que la educación debe ser gratuita, pregúntenles cuánto pagan de impuestos. Les puedo asegurar que son los menos. Es más, que hay muchos que no pagan impuestos y que aún así esperan recibir, dentro del cúmulo de servicios que ofrece el Estado en general como entidad pública y una ficción legal, esperan que el Estado dé casa, vestido, sustento, educación, banquetas, luminarias, pavimento, seguridad, agua potable, drenaje, alcantarillado, y que además me dé una beca, es decir, dinero en efectivo. Eso no funciona. Si no cambiamos ese paradigma de financiamiento, tenemos un problema. ¿Qué hacer? Bueno, encontrar que el poco recurso que se tiene, hacerlo más eficiente. ¿Cómo con los mismos 500 pesos puedo proporcionar otro servicio educativo? ¿Cómo? Bajo condiciones específicas y perfectamente diseñadas y estratégicamente programadas, podemos ampliar la cobertura para que más personas tengan acceso, compartiendo esquemas de comunicación, compartiendo espacios, compartiendo docentes. Es decir, ¿dónde está? Sí, es cierto, necesitamos fuentes de financiamiento alternativas. La primera, sin duda, son las propias personas, y son las personas de a pie, los de la calle, las personas como ustedes. No tengo el gusto de conocer a sus familias, pero estoy seguro que en la mayoría de ustedes, alguien, o ustedes mismos o alguienes, hacen un esfuerzo por pagar esta escuela. Es decir, la fuente de financiamiento que encontramos para la educación superior por parte del Estado fue la más cómoda, que la pague el que quiere estudiar. Es decir, ustedes se financian su escuela, ustedes son una fuente de financiamiento de la educación superior en México con su dinero. Quizás no se los habían dicho, pero solo para que tengan una reflexión, hagan cuentas de aquí a los siguientes meses que se gradúen, cuánto pagaron de colegiaturas, y díganme si sus papás no se compraban un vehículo, si no cambiaban algo en su casa. Creo que esa es una inversión y eso es lo que tenemos que entender. Algo que facilita que esas inversiones de las que estamos hablando sean redituables, sean rentables, es la vinculación con el sector productivo. No podemos seguir las universidades cerradas con la ceguera de caballo, únicamente viendo para el frente, sin hacer una visión periférica y entender que si no forjamos profesionistas que alguien los contrate, estamos tirando el dinero de ustedes, el dinero del gobierno, y algo muy importante, los estamos haciendo perder su tiempo. Y ese es irrecuperable. Si nosotros no nos vinculamos para que el abogado pueda desempeñar sus funciones dentro del esquema jurídico mexicano, si no procuramos que las y los arquitectos que formamos en las universidades públicas particularmente tengan empleo, algo estamos haciendo mal. Y si pensamos que enseñamos porque mi función es enseñar y la del muchacho es encontrar trabajo, tenemos un problema. Tenemos que llevarlos de la mano. Cuando esa sinergia entre la pertinencia, lo que yo enseño es útil en el sector productivo, se logra, tenemos casos de éxito como la India, donde las y los ingenieros son hoy indispensables en todo el mundo occidental. Ustedes pueden preguntar en cualquier empresa high-tech en Silicon Valley, en cualquiera de estas cumbres, de estos clústeres tecnológicos, y hay muchos ingenieros hindús. Estados Unidos no produce los ingenieros que requiere, pero China, la India y México podría ser el siguiente, podrían producir, valga la expresión, generar conocimiento ingenieril a partir de personas capaces, pero no lo vemos. Pensamos y seguimos con la lógica en que todos queremos ser abogados, administradores, arquitectos o médicos. Pues de abogados, arquitectos, administradores o médicos no hay trabajo.
El mercado es muy saturado y no hemos generado un cambio en el paradigma social para que podamos entrar con otras cosas. ¿Qué es muy importante? Bueno, para cerrar esta parte quiero decirles que bueno, la tecnología educativa nos puede ayudar a solventar los temas de cobertura, ya los decía. ¿Por qué? Porque podemos llegar hasta donde no tenemos que poner un salón. Es más barato llevar una computadora y llevar internet que llevar un salón. Es más fácil difundir para 500 personas una plataforma que contratar 50 maestros para dar clase para 500 personas. No nos podemos cerrar. También la sociedad ha cambiado y hoy los modelos educativos como este que tenemos, antes eran casi un sacrilegio para las universidades. ¿Cómo se les ocurre que los alumnos van a aprender sin reunirse con sus maestros? La flexibilidad y el rompimiento del paradigma anterior nos permite que hoy alguien pueda ir estudiando a su propio ritmo, en sus propias condiciones, y que no es necesario que todos terminemos una carrera. Se han ya afortunadamente legalmente abatido el tema de los niveles. Puedo estudiar un técnico superior universitario, si no me da para una licenciatura, puedo estudiar una licenciatura, puedo estudiarla en línea, puedo complementarla, es decir, esa flexibilidad le va dando conocimiento a las personas y no tenemos que ceñirla. Hasta hace 20 años, la única manera de tener un título era ir 5 años a la universidad, whatever happened. Es decir, pasara lo que pasara, había que irse a formar 5 años a la universidad, aunque no aprendieras nada, pero había que hacerlo. Hoy, afortunadamente, creo que vivimos otras condiciones. Alianzas y colaboración es otra parte muy importante. Si nosotros no le damos la mano como instituciones educativas al sector productivo, al gobierno y a la sociedad, no podemos seguir pensando que vamos a tener éxito en la labor. Es decir, seguiremos teniendo profesionistas mediocres que mal reciben un sueldo y un sector productivo que tiene que reinvertir en sus recursos humanos porque no tienen las personas que hoy desempeñan alguna labor en sus recursos humanos el potencial de productividad y de crecimiento que merecen. Y el gobierno seguirá gastando dinero en la forjación de personas que no encuentran trabajo y que a la larga padecen una frustración enorme y una decepción social generalizada. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar juntos. Y finalmente algo que no nos gusta mucho a los universitarios, pero que creo que es muy importante, tenemos que pensar en el autoempleo. Es decir, en todos lados del mundo donde los modelos educativos son exitosos, llevan implícito el modelo emprendedor. Es decir, todo el mundo puede producir algo. Definan ustedes qué es aquello que más les gusta, qué es lo que mejor saben hacer. Y si eso lo hacen su trabajo, han encontrado su vocación. Y si eso además les da dinero, han encontrado su profesión. Y si eso además los hace millonarios, han encontrado su empresa. Este camino tan complejo de desarrollar y tan fácil de decir, implica que desde siempre les demos a los niños la idea de que hay que cortarse el cordón paternalista. Es decir, no es necesario que alguien me dé trabajo. Yo, mi pensamiento, mis condiciones y mis conocimientos adquiridos bajo el sistema educativo me dan las condiciones para ser productivo. He de poder hacer la producción que yo necesite para satisfacer mis necesidades y desde luego también las de mi familia y en un tercer anillo de alcance lo de la sociedad. ¿Cómo podríamos resumir este cierre? Bueno, pues creo que la innovación nos deja mucho para platicar, nos da muchas condiciones que podemos mejorar, que podríamos seguir refiriendo y a mí lo que más se me hace atractivo es que materias como esta estén hoy incorporadas en su formación profesional. Creo que eso es muy importante porque, insisto, rompe el paradigma que teníamos de que la innovación es una cosa que se hace en los laboratorios, que se hace lejos. No, la innovación está en la manera en la que vemos nuestro desempeño cotidiano, cada uno y cada uno de nosotros. Se puede innovar de muchas maneras. Yo les invito a que la primera reflexión la tengan hacia ustedes mismos, vean qué tanto son capaces de mejorar, de desarrollar prácticas que los lleven a un mejor desempeño. Y les digo, no todo está relacionado con la tecnología. Es cierto, una buena parte tiene que ver con ello, pero no es la generalidad. Innovar no representa precisamente que todos sean ingenieros o que todos sean inventores. Muy probablemente lo primero que represente sea una reprogramación del chip que todos tenemos para entender que la realidad a la que nos vamos a enfrentar en los siguientes 20 años va a ser muy diferente a esta que hoy y a la que hoy estamos viviendo apenas nos estamos adaptando. Entonces, esa sería la reflexión final del curso. Siempre procuren ir un paso más adelante porque el mundo va siempre dos. Entonces, tarde o temprano, alguien nos va a desplazar para cumplir nuestras funciones
y lo que no se vale es que después nos quejemos diciendo que no lo sabíamos. Al contrario, desde hoy sabemos que el mundo va a tener retos muy diferentes para los siguientes años y que estos escenarios de volatilidad, de incertidumbre, de cambio y de adaptación son la constante en los años que vienen. Les aprecio mucho su tiempo, les recuerdo la obligación que tienen para esta semana de enviar su video. Espero que lo hagan con la calidad que ya merece alguien que está a unos cuantos horas prácticamente de concluir su maestría, y que se dejen ir y que expresen todo aquello que les, que les nazca en materia de innovación, y que a partir de ello se revisen, véanse cómo se graban, véanse cómo se ven y perfeccionen, innoven, y eso yo les aseguro que les generará una enorme satisfacción más allá de los temas estrictamente laborales. Creo que todas y cada uno de ustedes tienen un potencial para que a partir de los siguientes meses, con orgullo, con mucha dignidad, con mucha lealtad hacia quienes les han patrocinado la escuela, y si son ustedes mismos mucho mejor, porten con todo el orgullo que merece y con toda la gallardía que esto apremia, que a partir de los siguientes meses sean ustedes todas unas maestras y maestros. Les agradezco mucho, que Dios los bendiga, y muchas gracias por su atención de siempre.